Ya. Pues quita eso. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 3, integrado por mi compañero Alemán Urrutia, Ángel Gabriel, de la Rosa Espinosa Julio César, Esparza Francisco Carlos Roberto, su servidor Melo Medina Roberto Carlos y Zavala Román José Juan. A nosotros nos tocó la práctica 3, que habla sobre la determinación de la polaridad de un transformador trifásico. Nuestro objetivo de la práctica, como principal objetivo, es encontrar la marca de polaridad de transformador, ya sea sustractiva o aditiva. Como ya todos sabrán, la polaridad nos indica los polos positivos o negativos de las terminales del transformador en un determinado instante. La importancia de marcar la polaridad es para poder conectar los transformadores en paralelo. Esto evita cortocircuitos por flujo contrarios de corriente, o para poder utilizarlos adecuadamente como autotransformadores. Bien, empezando por el marco teórico, hablaré acerca sobre la polaridad. La polaridad es la sincronía que se da entre la corriente primaria y la secundaria que está inducida. Esto da como resultado a la dirección instantánea de la corriente de acuerdo a la posición de los devanados de un transformador. Esta polaridad da como resultado a dos tipos de polaridad, que es la polaridad aditiva. La polaridad positiva se da cuando en un transformador el bobinado secundario está arrollado en el mismo sentido que el bobinado primario. Esto hace que los flujos de los dos bobinados giren en el mismo sentido y se sumen. Las terminales H1 y X1 están cruzados. La otro tipo de polaridad es la polaridad sustractiva. La polaridad sustractiva se da cuando en un transformador el bobinado secundario está enrollado en sentido opuesto al bobinado primario. Esto hace que los flujos de los dos bobinados giren en sentidos opuestos y se resten. Los terminales H1 y X1 están en línea. Como podemos ver aquí en los diagramas, cada polaridad, que es la polaridad aditiva y la polaridad sustractiva, que se puede notar que en la polaridad aditiva están cruzados, como dije anteriormente, y en la polaridad sustractiva están en fase. Bien, y este es el circuito que utilizaremos para la práctica, que es un transformador trifásico conexión delta estrella. Instrumentos necesarios para la práctica. En esta práctica utilizaremos 3 transformadores monofásicos, 2 voltímetros y una fuente de poder de 120 volts. Ahora vamos a analizar el tema. En principio, vamos a explicar qué son los transformadores trifásicos y su polaridad. Bueno, los transformadores trifásicos son utilizados para el suministro o el transporte de energías en grandes distancias de sistemas de potencias eléctricas. Lo que normalmente conocemos como distribución eléctrica, pero en grandes distancias. A lo mejor hayan oído hablar de los bancos de transformadores. Bueno, los bancos de transformadores consisten en 3 transformadores monofásicos conectados entre ellos para simular un transformador trifásico. Esto es en lo que nos vamos a enfocar
en esta práctica. Esto estaría bien para el caso en el que necesitemos un transformador monofásico de repuesto por si se avería. Pero en realidad los transformadores trifásicos resultan más económicos. O sea, un transformador trifásico es más barato que 3 transformadores monofásicos. Además, esta relación de tamaño están en relación de tamaño. Por ejemplo, un único transformador trifásico siempre será más pequeño que un banco de transformadores monofásicos. Tanto los bancos de transformadores monofásicos como el transformador trifásico se pueden conectar de diferentes formas. En el caso del trifásico, solo hay que decir que los devanados de las bobinas están conectadas internamente y estas conexiones pueden ser en estrella o en triángulo. Aquí podemos ver un tipo de transformador que se llama de tipo núcleo. La diferencia de un transformador de tipo núcleo con uno de tipo acorazado está en que un transformador trifásico de tipo acorazado, las tensiones están menos distorsionadas en las salidas de las fases, lo cual hace mejor al transformador trifásico de tipo acorazado. Lo hace una mejor, sí, o sea, lo hace mejor en resumen. Bueno, pues yo les voy a dar la explicación secuencial a la práctica. Quiero aclarar que existen dos procesos mediante el cual se puede determinar la polaridad de un transformador trifásico. Este primer proceso es un poco más común, que es el que se puede también usar, se utiliza mejor para los transformadores monofásicos. Y el segundo es el que es más recomendable usar para los trifásicos. Ahorita lo voy a explicar. El primero que nada, se debe seleccionar cualquier arrollamiento de alta tensión y se debe usar como bobina de referencia. Se debe unir mediante una conexión una terminal de la bobina de referencia con una terminal de cualquier otro arrollamiento de polaridad desconocida. Designar el otro terminal de la bobina de referencia con un punto de polaridad positivo. Se debe conectar un voltímetro de corriente alterna entre el terminal marcado con un punto de la bobina de referencia y el otro terminal de la bobina de polaridad desconocida. El quinto paso es aplicar la tensión a la bobina de referencia. Se deben anotar los valores de tensión en bornes de la bobina de referencia BR y el de la tensión de ensayo de entre bobinas BT. Si la tensión de ensayo BT es superior a BR, la polaridad es aditiva y debe marcarse un punto en la bobina ensayada. Si la tensión de ensayo BT es menor a BR, la polaridad es sustractiva y debe marcarse un punto en la bobina ensayada. Ya por último, se debe etiquetar el terminal marcado con un punto en la bobina de referencia con la denominación H1 y el terminal marcado con un punto en la bobina ensayada con X1. Estos pasos se deben repetir del 2 al 9 para los arrollamientos de los otros transformadores. Este método es el que les comentaba hace unos momentos, que es de preferencia el que se debe usar para determinar la polaridad de los transformadores trifásicos.
tenemos que un transformador trifásico no tiene polaridad, por así decirlo. Los transformadores monofásicos tienen polaridad y conocer esta es importante cuando se conectan para formar un banco de transformadores trifásicos. Un transformador trifásico no tiene polaridad. El equivalente de la polaridad para un transformador trifásico o un banco de transformadores trifásicos se denomina desplazamiento angular, definido como el ángulo por el cual el voltaje de la línea secundaria se desplaza de los voltajes de la línea primaria. Si bien existe una prueba de polaridad, el desplazamiento angular se determina construyendo un diagrama fasorial trifásico para el transformador y midiendo el desplazamiento angular. Este dicho desplazamiento angular entre el voltaje primario y el voltaje secundario depende de la conexión del transformador, de la carga y de la impedancia de las bobinas. El desplazamiento angular provocado por la conexión del transformador es llamado coloquialmente grupo horario debido a que siempre es múltiplo de 30. Bueno, yo les voy a dar el resumen de los parámetros obtenidos en la práctica y pues en la simulación de la práctica que hicimos en Multisim medimos la tensión por medio de 3 multímetros y el multímetro 1, que es el voltaje de línea de vano primario, nos dio los 120 volts, que es la fuente de alimentación, bueno, que es el voltaje que nos da la fuente de alimentación. El multímetro 2, que fue el voltaje de línea del secundario, nos da 12 volts porque es el 10% de la fuente de alimentación. Y el multímetro 3 nos dio un voltaje de 20.787, que es el voltaje de fase del secundario. Esto nos quiere decir que, bueno, para comprobar que estos datos son correctos, al momento de medir el voltaje de fase del secundario hay una regla cuando lo hacemos en este tipo de conexiones, que es delta estrella, y para saber que sí está bien, o sea, para corroborarlo, teníamos que multiplicar la raíz de 3 por el valor de línea del secundario, que es 12. Entonces, raíz de 3 por 12 nos da un resultado de 20.787. Y pues eso nos quiere decir que los resultados y de los multímetros y que la práctica está bien hecha. Bueno, este es el diagrama vectorial que nos dice, bueno, lo más importante para saber es que cuando trabajamos con los transformadores trifásicos, nos podemos llegar a encontrar una conexión delta estrella, que es la que nosotros hicimos en la práctica. Y debemos tener en cuenta que una de sus ventajas es que se puede producir un desfase intencional entre los voltajes del lado de alta tensión y de baja tensión, que este siempre será fijo en un múltiplo de 30 grados, que es lo que decía mi compañero hace un momento. Y ese ángulo es llamado desplazamiento angular. El ángulo de desplazamiento es el que se encuentra en el voltaje de línea neutra en el lado de alta tensión del transformador y el voltaje de línea neutro en el lado de bajo voltaje. Y el ángulo de desplazamiento es de 30 grados, como ya lo había mencionado. Bueno, pues aquí en las flechitas roja y azul nos quiere decir que la flechita roja es la línea neutral de alto voltaje y la línea azul es pues la línea neutral de bajo voltaje. Y pues entre ellas dos se encuentra el desplazamiento angular, que es el ángulo que siempre será de 30 grados. Y
pues en la imagen de al lado, que no sé si lo alcancan a percibir muy bien, pero lo de mero arriba nos muestra el diagrama unifilar, no, perdón, el diagrama fasorial resultante de una conexión típica de estrella. La conexión típica de estrella es la que está al lado hasta arriba, que nos dice A, B y C en mayúsculas, es la conexión típica de estrella. Y pues el que dice Y0 y hay como un triángulo, es el diagrama fasorial resultante. Y debajo de eso, lo que es de 1, de 3, de 5, de 7, de 9 y de 11 son igual diagramas fasoriales, pero es de la conexión delta. Entonces, esa va a depender, como hay muchas formas bueno, no muchas, hay diferentes formas de conectar la forma delta, pues cada una va a cambiar dependiendo de cuál vayamos a ocupar nosotros. Y pues después sigue, aquí les voy a presentar la conexión delta estrella 11, que es la que hicimos en nuestra práctica. Algunos también la llaman DYN11, por eso también está ahí mismo en el título, por así decirlo. Y el 11 es el número que se utiliza para representar el desfase. Es fundamentalmente un número que se utiliza basado en las manecillas del reloj. No sé si se dan cuenta que el círculo empieza desde el 0 y va del 1 hasta el 11, que es como, pues sí, un reloj. Al lado del circulito tenemos es el conexionado de cómo están las bobinas del transformador internamente, o sea, de nuestra práctica. Es cómo están conectadas, pero pues internamente. Y pues las terminales del lado de alta tensión son las que tienen letras mayúsculas y las de baja tensión son las que tienen las letras minúsculas hasta arriba. De hecho, ahí también dice high y low, que pues es alta y baja tensión. En la parte de arriba tenemos los diagramas fasoriales de tipo trifásico. El del lado derecho representa la conexión estrella del lado de bajo voltaje. Y la del lado izquierdo representa la conexión delta del lado de alto voltaje. O sea, son los dos diagramas de cada una de las conexiones, tanto de la delta como de la estrella. La flecha roja nos representa el lado de alta tensión, que es la que está en el triángulo. Y la azul, el lado de baja tensión, que también aquí lo dice, delta, que es la alta, y star, que es la baja. Y pues al momento de rotar el fasor que la flecha roja tiene, o sea, si lo rotamos esa flechita al número 0 o a las 12 del reloj, por así decirlo, nos damos cuenta que el ángulo de fase entre el voltaje del lado de alta tensión y de bajo son de 30 grados, que es lo que comentábamos hace rato igual, que siempre va a ser de 30 grados. Entonces, podemos decir que el retraso del secundario, podemos decirlo de dos maneras, que se retrasa el secundario por 330 grados o que está adelantado del primario por 30 grados. Porque del 0 al 11 pueden ser como 30, 60, 90 y también al reverso puede ser 30, 60, 90. Para entenderlo más sencillo, lo puedo decir como si el voltaje de alta está a las 12 en punto, el voltaje de baja estará localizado a las 11 y las 11 representa 30 grados que van en adelanto al lado de baja con referente al lado de alta. O sea que
el ángulo que tenemos es de 30 grados y como lo habíamos dicho anteriormente, cuando tenemos un ángulo de 30 grados, la polaridad, por así decirlo, sería de polaridad sustractiva. Bueno, ahora yo les voy a leer los conceptos que hemos utilizado hasta ahora. Como se puede observar, hay algunos que se repitieron, que ya mencionaron anteriormente, pero pues igualmente se los voy a decir. En primer lugar tenemos los transformadores. Se le denomina transformador a un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. Polaridad. Es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las cargas eléctricas en la misma molécula. Sistema trifásico. La fuente trifásica se trata de un sistema operativo de distribución, producción y consumo de la energía eléctrica integrado por una corriente alterna que posee tres fases distintas monofásicas que poseen amplitud y potencias iguales. Polaridad sustractiva. La polaridad sustractiva se da cuando las siglas H1 de la bobina primaria se encuentran de forma adyacente a la terminal de salida de la bobina secundaria con las siglas X1. Polaridad aditiva. La polaridad aditiva es cuando hace que los flujos de los dos bobinados giren en el mismo sentido y se sumen. Cortocircuito. Es cuando dos líneas de una instalación eléctrica se juntan o se pegan por alguna falla eléctrica, alcanzando temperaturas muy elevadas, provocando que los cables se quemen inmediatamente. Autotransformador. Es un tipo especial de transformador y conserva todas sus características de diseño, pero los arrollamientos primarios y secundarios no están aislados eléctricamente. El autotransformador no tiene aislamiento galvánico. Aislamiento galvánico. El aislamiento galvánico es un método de protección que sirve para separar dos circuitos sin que haya contacto alguno entre ambos y a su vez poder transferir la energía de un lado a otro. Diagrama fasorial. El diagrama fasorial es muy útil para comprender las relaciones entre diferentes variables eléctricas, facilitando en muchos casos la resolución de problemas de circuitos eléctricos. La representación de un fasor se muestra en, ya pudimos verlo anteriormente, la representación de un fasor. Desplazamiento angular. El desplazamiento angular de un cuerpo es el ángulo con el que se indica el giro de un elemento alrededor de un eje de rotación determinado respecto a una orientación inicial y en sentido específico. Esa parte le corresponde al compañero Julio, junto con los videos de apoyo. Y pues por último les mostramos la bibliografía, que es de donde sacamos la información. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.